Bien, un saludo para todos. Mi nombre es Ivonne Martínez. En nombre de la rama IEEE UNAT y también de la rama IEEE de la Corporación Universitaria UNITEC, les hacemos la bienvenida a este evento en donde vamos a tratar diferentes temáticas sobre la inteligencia emocional y otros relacionados con la parte de la maestría de las habilidades blandas. Este tipo de celebración se hace una vez al año, gracias al IEEE Day, que eso es un encuentro en donde más allá de las actividades técnicas queremos que todos tengan en cuenta que hay un mundo más allá y que necesitamos diferentes herramientas para que en nuestro diario vivir, en nuestra parte profesional y también en nuestra parte académica, podamos salir adelante. Razón por la cual traemos diferentes profesionales y el día de hoy nos acompaña la ingeniera Eliana María Aldana. Ella es ingeniera de petróleos, especialista en gestión ambiental y magíster en educación. Lleva muchos años, más de 8 años de experiencia también en la parte de educación, en los sectores de petrolero y civil y educativo. Entonces, con orgullo presentamos esta charla, la cual se titula Inteligencia Emocional, y doy paso a la ingeniera para que nos haga la presentación. Muchas gracias, Ivonne. Te pido me confirmes si me escuchas bien, por favor. Se escucha y se ve perfecto. Gracias. Bueno, entonces muy buenas noches a las personas que se encuentran presentes en este espacio. Le agradezco a la IEEE por permitirme acompañarlos en este evento, dando entonces paso a la charla Inteligencia Emocional, bajo la cual el día de hoy los acompaño. Nuevamente, pues me presento, mi nombre es Eliana Aldana, soy ingeniera de petróleos, especialista en gestión ambiental y magíster en educación. Como lo mencionaba Ivonne, llevo más de 8 años en el sector petrolero, civil, minero, de alguna manera también, y educativo. Entonces, pues demos inicio a nuestra temática de esta noche. Empecemos con una definición que nos da, perdónenme acá, perfecto, que nos da el psicólogo Daniel Goodman. Él reconoce de alguna manera la inteligencia emocional como lo siguiente. No se puede tener éxito solo dependiendo de nuestras facultades intelectuales, sino que el manejo correcto de las emociones son la piedra angular del éxito. En este espacio y bajo lo que nos convoca el evento del día de hoy, tenemos que reconocer diferentes habilidades blandas, como lo decía Ivonne, en nuestras habilidades profesionales. Esas capacidades que tenemos a la hora de relacionarnos con otras áreas, con otras comunidades, con otras personas y claramente en nuestro diario vivir con múltiples escenarios a los cuales nos exponemos. Dentro de eso, la inteligencia emocional juega un papel de alta importancia porque nos ayuda a regular de alguna manera la forma en que nos comunicamos con otras personas. De esa manera, entonces, vamos a ver una breve definición de esta inteligencia emocional, la cual también pues viene a ser cómo entendemos y gestionamos nuestras emociones en esos escenarios. Cada uno de ellos van a permitirnos entonces retarnos a nosotros mismos al justamente interactuar con esos entornos y regular nuestras emociones. Muchas veces las personas tienen una reacción que no saben identificar de sí mismas y que les dificulta de esa manera relacionarse con otros. Tanto así que empezamos a comunicar cosas que realmente no queríamos decir por la presión que nos genera el escenario, las personas que tal vez pueden tener una labor muy significativa y que nosotros en esa admiración empezamos a tener el temor de equivocarnos y no reconocemos que pues somos humanos, que nuestras emociones son válidas y que es importante identificarlas para poder gestionarlas de la manera adecuada. Entonces veamos esta definición de la inteligencia emocional. Veamos que hablamos de una habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, de modo que se pueda empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a un nivel de estrés grandísimo
porque no identificamos nuestras emociones, no las gestionamos de manera adecuada y empezamos tal vez a hablar inclusive cosas que no corresponden a mi escenario. Todo esto entonces se resume en la inteligencia emocional que, como vemos, es esa habilidad. Y pues para nosotros como profesionales, y hoy que nos convoca toda esta rama ingenieril, es de gran importancia. Me expuso porque se ve un poco diferente a lo que esperé que se viera, pero justamente regulando emociones sabemos que son cosas que se generan en el momento y que tenemos que trabajar de la mejor manera. Veamos cómo existen 5 pilares que, por decirlo así, estructuran la inteligencia emocional y que son reconocidas desde la psicología. No solamente vamos a hablarlo desde un contexto profesional, sino también claramente esto tiene unas bases psicológicas que le dan soporte a todo lo que abarca la inteligencia emocional. Desde todo lo que es la manera académica en que aprendemos, es decir, esa inteligencia asociada que tiene cada persona, vamos a ver que hay 7 maneras de alguna forma de contextualizar esa inteligencia. Vamos a ver que esas inteligencias pueden ser musicales, cinético-corporales, pueden ser lógico-matemáticas, entre otras, pero las más importantes para este caso particular son la interpersonal y la intrapersonal. Entonces, esto ya va un poco más relacionado con lo que implica la forma en que yo realmente me relaciono con las otras personas y especialmente en un ámbito laboral. A veces, a modo personal, nos acostumbramos a tener una serie de reacciones, pero pues en el entorno laboral, donde nosotros como profesionales también de alguna manera tenemos una imagen que respalda nuestras habilidades profesionales, pues es muy necesario regularlas. Y es por eso que estos 5 pilares toman esa fuerza y comienzan con el primero de ellos, que es la autoconciencia. Entonces allí hablamos de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo impactan a otros. Entonces hablemoslo desde diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿cuántos no nos hemos expuesto a reuniones de trabajo con unas temáticas increíblemente densas, horas de reunión en las cuales en muchas oportunidades se dialoga pero no se llega a ninguna conclusión? Claramente este escenario nos ofusca y genera estrés. Pero si las personas que están presentes en la reunión tienen una mala disposición hacia los demás y no son conscientes de que sus reacciones están afectando al otro, va a generar un conflicto inmediatamente en términos de la comunicación asertiva que estemos generando en ese espacio laboral. Por eso, la autoconciencia o reconocer cómo me siento en ese momento nos va a permitir regular la emoción, haciendo que podamos tener con inteligencia emocional una comunicación asertiva y adecuada para el escenario en el cual nos encontramos. Entonces, si yo regulo mi estrés en ese momento que aparentemente es algo caótico, voy a poder comunicarme de la mejor manera, dar a conocer mi opinión asertivamente y llegar a una conclusión, sin dejar que la situación pues nos desespere de alguna manera. Esto debe aplicar para todas las personas allí presentes, pero el hecho de que yo tenga autoconciencia de mis emociones y el otro no, no debe tampoco generar un estrés para mí. Debemos empezar por nosotros mismos y en esta inteligencia emocional es donde lo reconocemos. Tenemos que empezar por nosotros para que nuestras acciones le permitan a los demás tomar un ejemplo de cómo manejar adecuadamente la situación. Entonces, pues, qué maravillosa virtud tener una autoconciencia de nuestras emociones y la forma en que las regulamos. El segundo pilar lo reconocemos como la autorregulación, en donde hablamos de cómo justamente desahogar poco a poco la emoción sin afectar a los demás, porque pues ya tenemos esa conciencia o esa autoconciencia de que mi emoción puede impactar negativamente si no la domino de forma adecuada. Es así como esa autorregulación de la emoción que posiblemente sea negativa, yo la debo controlar para dejarla salir sin que esto impacte de dicha manera. Entonces,
No es la emoción lo que es negativo, en este caso es el manejo que yo le doy. De allí entonces surge este pilar que nos ayuda a autorregular lo que en ese momento podamos estar sintiendo. En un tercer pilar encontramos la motivación y justamente esta se ve relacionada con el reconocimiento o recompensa que tenemos para actuar en un momento específico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un objetivo particular, ¿cómo nos motivamos para llegar al cumplimiento de ese objetivo? Esto también es importante porque frente a la inteligencia emocional es la actitud que también tengamos frente a la actividad que desarrollamos. Y creo que más allá del contexto laboral, esto aplica a nuestro día a día. De hecho, muchas personas en diferentes encuestas que se han realizado mencionan que hay días que no quisieran ir a su trabajo, pero entonces nos vamos a la motivación que hay detrás de ello. ¿Qué es lo que realmente nos da un motivo para ir a hacer esa labor y cumplir el objetivo que tengamos trazado? Entonces, dentro de la inteligencia emocional hay muchísimos otros parámetros que involucrar, otros aspectos, pero aquí, en este contexto, también es importante reconocer que la motivación puede ser debida. Si yo tengo una motivación mucho más grande que lo que implica mi labor profesional, pues va a ser magnífico. Si aún no la hemos identificado, podemos trabajar en ello y nunca es tarde para hacerlo. Las motivaciones que tengamos día a día se van acumulando y también nos llevan a maravillosos objetivos. Pero es importante que tracemos metas claras para que también nuestra actitud hacia ellos sea favorable. Pero si nos despertamos con una actitud negativa día a día, esas actitudes negativas o esas emociones negativas también se acumulan y pueden ser contraproducentes para la imagen que tenemos nosotros como profesionales. El cuarto pilar entonces se comprende como la empatía. Aquí esta palabra es muy reconocida últimamente. En redes sociales, en diferentes contextos, se menciona muchísimo y hablamos de una empatía en donde tomamos en cuenta las emociones del otro, pero no se debe confundir, por decirlo así, como con una condescendencia con el otro. O sea, el hecho de que yo no esté de acuerdo no quiere decir que entonces me toque ser condescendiente porque el otro tiene una actitud de determinada manera. Eso es falso. La empatía nos ayuda a dimensionar que las emociones del otro claramente son importantes, pero las mías también. Y en ese relacionamiento o en esa inteligencia interpersonal e intrapersonal, tenemos que comprender que esa empatía abarca las personas que están en ese momento. Entonces también estoy incluido yo. Y de allí también surge un buen manejo de la emoción para que mi diálogo y la forma en que interactúo con los demás logre ser asertiva. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito si hablamos de inteligencia emocional? Claramente, la regulación de esas emociones que nos lleven a un escenario en donde podamos desarrollarnos o desenvolvernos de forma positiva, asertiva, y que esto nos favorezca a largo plazo. Nuestra comunicación allí es crucial, y no solamente verbal, sino física, de alguna manera. Entonces, justamente en este escenario, digamos que típicamente vemos a la persona conferencista cuando estamos conectados de manera virtual, lo vemos únicamente más o menos de la cintura hacia arriba. En este caso quise que ustedes también me vieran en un escenario diferente y que dentro de mi corporalidad yo pudiera mostrarles la forma en que nosotros como personas típicamente podemos interactuar. Nuestras manos también son otra forma de comunicarnos, de llamar la atención, nuestra presentación personal, el escenario en el cual nos encontramos, y todo eso se involucra dentro de la inteligencia emocional. Porque mientras más cómodos nos sentamos, mejor nos comunicamos. Y esto también pues hace parte de todo lo que se requiere para tener una inteligencia emocional que nos lleve a una comunicación asertiva. Adicionalmente, justo llegamos al quinto pilar, que involucra las habilidades sociales. Todos esos canales de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos y a quienes le damos a conocer nuestros pensamientos. Muchas veces en el trabajo, las personas que se ofuscan por las situaciones
como les decía al inicio de esta charla, no logran comunicar adecuadamente lo que quieren decir. Entonces es ahí donde empezamos a tener conflictos al interior de nuestras labores porque no logramos comunicarnos de manera adecuada y esto también nos frustra. Entonces el estrés se acumula y pues bien conocemos que esa angustia innecesaria puede inclusive llegar a somatizarse y pues empezamos a tener algunas veces gripitas, decaimiento, nuestra actitud o en nuestra actitud se nota que realmente nos afecta el entorno en el que nos encontramos y que pues no estamos tal vez prestos a mejorar dicha situación. Por eso es importante la inteligencia emocional y especialmente en nuestro ámbito laboral. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para llegar a ello? Vamos a iniciar por la confianza que tenemos hacia nuestras habilidades blandas, a nuestras habilidades profesionales, a nuestras competencias en la labor que desarrollamos. Sería muy frustrante, por ejemplo, para ustedes tener una persona hablándoles de esto y que estuviera sentada, quieta, con una actitud de sueño o cansancio. Claramente no sería coherente con mi discurso. En este caso, esa confianza con la que se muestra la mejor actitud y el mayor dominio de lo que se está diciendo, pues nos abre las puertas a tener la atención de los demás. Cómo yo me proyecto con confianza en la forma en que me comunico y que a pesar, claramente, todos tenemos dificultades en el día a día, todos tenemos siempre algo que tal vez nos distrae un poco o que nos pone pensativos. Pero frente a la inteligencia emocional de la que estamos discutiendo hoy, también tenemos que tener la habilidad de sopesar cómo esa situación no está en nuestro presente y que tenemos que tener una buena actitud hacia las personas que nos rodean. En muchos espacios, sé que lo hemos escuchado todos, las personas dicen, ok, pero es que yo no tengo la culpa de lo que te pasa. En efecto, sobre todo las personas de mi trabajo. Hay que identificar en los escenarios que el otro no tiene por qué sobrellevar mis malas actitudes. Esa persona realmente ni siquiera está involucrada en la situación que tal vez nos tiene pensativos. Entonces, la confianza que se domina en el momento, la forma en que nos proyectamos y nos comunicamos con los demás, pues es muy importante. Porque de lo contrario, yo no estoy demostrando que reconozco mis emociones y que puedo autogestionarlas, lo cual pues es bastante requerido en un ambiente laboral. Frente a la claridad, tal como les menciono o les mencionaba hace un momento, la forma en que nos comunicamos debe ser puntual, clara, debe aterrizar al contexto en el que nos encontramos y claramente pues debe ser propicio, debe ser pertinente, debe ser elocuente el mensaje, porque pues de lo contrario vamos a perder la atención de nuestro público y especialmente en un espacio laboral queremos llegar a las otras personas y tal vez convencerlos de una decisión. Entonces, si no somos claros en nuestro mensaje, si es difícil de comprender lo que trato de comunicar, pues no vamos a lograr el objetivo y esto también puede llegar a generar un poco de estrés. Entonces, en esa frustración también hay que saberla manejar. Por ello, la necesidad de la claridad al momento de comunicarnos. Por último, el control con el que doy la información de manera calmada, controlada y sobre todo aquí se involucra mucho la tonalidad de la voz, ¿no? Saber cómo la forma en que nos estamos comunicando, el tono o inclusive nuestra forma de hablar con el cuerpo, nuestra corporalidad, también puede estar dando un mensaje muy diferente a lo que yo realmente quiero decir. En algunas ocasiones, bueno, dentro de mi experiencia profesional, he tenido la oportunidad también de tener equipos, de hacer entrevistas, de liderar equipos de trabajo en general. Para esas ocasiones, cuando se ha requerido equipo, en las entrevistas las personas llegan a veces con actitudes bastante negativas. Entonces, por ejemplo, una de mis preguntas era, bueno, ¿por qué le interesa trabajar con nosotros? Entonces la persona me decía, no, pues yo he escuchado que la empresa es bastante
grande, tiene muchos empleados y empezaba a divagar, no era claro con su mensaje, entonces yo entendía que no conocía la empresa. Por ende, preguntaba nuevamente, ¿qué conoce de nuestra empresa? ¿Ha tenido oportunidad de investigar al respecto? No, la verdad no. Entonces empezaban o sea, empezaban a tener un comportamiento diferente y empezaban como a escurrirse en la silla, cambiaban su actitud, se veían como achantados por la situación, porque claramente yo me daba cuenta de que llegaban sin prepararse para la entrevista. Entonces, vean cómo perdieron el control de lo que querían comunicar, de la forma en que hablaban y perdieron totalmente mi atención. Por ende, me di cuenta de que no estaban teniendo confianza, claridad ni control en ese escenario. Y pues su interlocutora era yo, quien iba a ser su futura jefe. Por eso, en estas charlas me parece muy importante hablarles de esas experiencias, porque ustedes también se ponen en otras posiciones. A veces cuando, sobre todo, iniciamos nuestra vida profesional y estamos recién egresados, siempre pensamos como el entrevistado, no como el entrevistador. Entonces, pensemos un poco a nosotros qué nos gustaría recibir de la persona que estamos entrevistando. Claramente estos tres elementos son claves, porque justamente me van a permitir identificar que esa persona viene con la mejor actitud y que en su inteligencia emocional tiene un control de la situación y que asimismo afrontará cualquier dificultad al interior de la empresa. Justamente, como les venía diciendo, la inteligencia emocional va muy ligada a la forma en que nos comunicamos, la confianza que proyectamos, la forma en que decimos o damos a conocer nuestras ideas. Entonces aquí es importante recordar tres elementos que pueden ser claves para tener una mayor inteligencia emocional y por ende comunicarnos muchísimo mejor. Uno, tener ideas que nos lleven a entender que no son las únicas que aportan. O sea, nosotros en un espacio, especialmente cuando estamos rodeados de otras personas, a veces, claro, queremos decir lo que estamos pensando, nos parece una idea fantástica, pero eso no implica que sea la más importante. Todos podemos aportar en ese espacio y aprender a escuchar también demuestra que tenemos inteligencia emocional, porque no estamos afanados por dar a conocer nuestra idea. Miren cómo me cambió el tono de voz. Ahí estoy demostrando que estoy ansiosa, que quiero dar a entender lo que estoy pensando, cueste lo que cueste, a pesar de que el otro no pueda ni siquiera hablar. Esto refleja, por el contrario, que no estoy dominando mi emoción, que no estoy controlando cómo me comunico con el otro. Tengo también que darle la oportunidad a los demás de hablar, de participar, de darme a conocer sus ideas, que inclusive pueden ser mucho mejor que las mías. Entonces, partiendo de allí, es importante también escuchar. Es muy, muy, muy importante. En segundo lugar, tenemos que tu acción de hoy puede influenciar en tu mañana. ¿Cómo así? Miremoslo en la entrevista. Ese simple caso nos va a funcionar muy bien en esta oportunidad. La persona llegó a la entrevista y a pesar de su actitud, que no reconoció en ese momento, pudo esperar ser aceptado en la compañía. Pero como nos dimos cuenta y como yo pues les comunico en este espacio, pues para mí no era evidente que tuviera los pilares de su inteligencia emocional arraigados. Tampoco tenía la confianza necesaria para demostrarme que podía asumir la situación o que podía asumir los retos posteriores. Entonces su acción de ese momento lamentablemente dañó lo que él esperaba recibir el día de mañana. Por ende, tuvo una influencia completa y negativa, evitando que él ingresara a la empresa. Las personas que hacen entrevistas, de hecho, también tienen un control muy, muy grande de lo que hacemos. Entrevistas porque claramente hay personas que se comunican de una manera fantástica, o sea, logran transmitir sus ideas de manera clara, son confiados, son controlados. Y esto favorece mucho que pues se dé un espacio en donde el hablar, el diálogo, la interacción sea muy cómoda y asimismo yo sepa que es una persona idónea para ser parte del equipo de trabajo. Pero pues tampoco podemos decir, no, qué maravilla, eres tú. Siempre hay unos procesos, siempre tenemos que tener claro el contexto. Yo no puedo dejar llevarme por la emoción porque la persona me parece la idónea. Y a muchos de los que están conectados creo que les ha pasado que
En la entrevista sentimos que nos fue muy bien, sentimos que nuestra actitud fue perfecta y posteriormente nos llaman. Claramente, la acción de hoy nos dio el resultado que esperábamos mañana. Bueno, pasemos al tercero, donde a veces tomar un respiro puede ser de gran utilidad para dialogar con mayor asertividad. Esto también he notado que se ha convertido en un tema de discusión importante porque el ir a tomar ese respiro nos permite calmar esa emoción regular, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Creo que este aplica para todo escenario, familiar, de pareja, laboral, etc. La forma en que regulamos la emoción funciona como si fuera una válvula de alivio. Claramente está la presión en su mayor esplendor y en ese momento tomar respiro puede ser lo mejor. Evitamos conflictos, le demostramos a la otra persona que realmente tenemos autocontrol de nuestras emociones, que las regulamos de manera adecuada y que podemos manejar un escenario, una situación puntual. En muchas ocasiones, al no hacerlo, empezamos a decir cosas que no aportan, pero que sí pueden afectar nuestro mañana. Y en muchas ocasiones nos sentimos frustrados por no haber tenido el control suficiente, que es uno de los principales diálogos que se presentan en algunos momentos. O sea, ¿por qué no tuve control de mí mismo y pude haber evitado la situación? Entonces, muchas personas se desahogan en un momento que no corresponde y lamentablemente los resultados no son los que quisieran. Pasemos entonces a contemplar las técnicas de comunicación asertiva, que como les decía, hacen parte de todo este proceso. La inteligencia emocional, entonces, en esa forma de ayudarnos a manejar nuestras emociones, a regularlas, a identificarlas, a darles un nombre, porque es que no solamente puedo decir, no, es que no me siento bien y me siento alterado, y es que no, tenemos que entender qué estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando estamos frustrados, si yo sé que estoy frustrada, puedo entender qué hacer para darle solución a esa emoción, regularla. Si yo la identifico, puedo gestionarla. Entonces es así como tenemos que reconocer nuestra emoción y llevar esto a una muy buena comunicación. Para llegar a esa comunicación asertiva, entonces, hay 9 elementos importantes. Esas técnicas, también reconocidas de esa manera, inician con el disco rayado. Resulta que mucha gente repite y repite y repite la misma idea. Entonces, preguntémonos por qué. Pues resulta que funciona. Algunas ocasiones, en algunas ocasiones, perdón, las personas con las que nos encontramos no escuchan de manera atenta. Entonces, esto evita que nuestra idea llegue al otro y sea comprendida. Esa técnica de la comunicación asertiva no implica que yo sea, mejor dicho, disco rayado, pero en todo su esplendor. No, podemos decirlo 2 veces, 3 veces, y esta frase es muy pertinente. Sí, te he escuchado, pero quiero que entiendas que en algunas ocasiones, como lo digamos, puede llevar a un buen término de esa discusión. Entonces, si no hemos logrado desarrollar una idea clara entre un grupo de trabajo, por ejemplo, y sabemos que, o por ejemplo, sobre todo los líderes, cuando tienen un equipo a quien no han logrado darles a comprender el objetivo de su labor, por ejemplo, o de una acción particular o de una tarea, digamos, este tipo de frases nos ayudan a reforzar lo que tratamos de comunicar. Entonces, claro, las otras personas, como bien les mencioné, debemos escuchar, pero sobre todo cuando hay la necesidad de poner un punto sobre la mesa que debe ejecutarse, sí es importante ser reiterativo sin pues pasarnos de un punto respetuoso y dar a conocer nuestra idea. En un segundo elemento, perdónenme aquí que hay un mensajito que me tapa. Ojo. Tenemos aplazamiento asertivo. Ese aplazamiento asertivo es una técnica que nos ayuda mucho a pausar la conversación y llegar
a mejores conclusiones o a mejores términos o decisiones. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. Me gustaría retomar esta conversación en otro momento, cuando ambos estemos más tranquilos y podamos hablar con calma. Esto va muy relacionado al respiremos. Tenemos que calmarnos, porque tal vez la conversación se esté subiendo de tono y no podamos controlarlo. Entonces, esta técnica del apresamiento asertivo nos ayuda muchísimo al pausar la conversación. Tal vez nuestra emoción ya se está saliendo de control y la reconocemos para entender que debemos ir a tomar un respiro. Entonces, este tipo de escenarios son muy positivos para que la comunicación que demos sea asertiva en un espacio donde estemos más calmados y hayamos regulado ya nuestra emoción. Una tercera técnica es pregunta asertiva. Por ejemplo, entiendo que tienes una crítica hacia mi trabajo. ¿Podrías darme más detalles para que pueda entender mejor tus preocupaciones? Entonces, esto es muy útil, especialmente cuando entendemos que alguien no está de acuerdo con nuestro trabajo, pero lo comunica de una manera poco asertiva con nuestros equipos sin comunicarnos a nosotros. Tal vez si se presentara un diálogo un poco más cercano con esa persona, pudiera retroalimentarnos en qué nos estamos equivocando. Por eso es prudente o es una muy buena técnica hacer este tipo de preguntas asertivas. Este es un ejemplo que nos da un escenario laboral perfecto para entender cómo podemos fomentar un diálogo muy positivo en ese entorno. Una cuarta técnica es yo en lugar de tú. A veces no queremos ser como muy directos en la forma en que expresamos nuestra idea, porque sabemos que puede llegar a ser un poco ofensivo o puede ser difícil para la otra persona entender. Entonces, una técnica muy útil es esta. En lugar de decir, tú siempre llegas tarde y me haces esperar, podemos decir, me siento frustrado cuando llego puntualmente y tengo que esperarte. Es decir, cambio el escenario. Creo que este funciona para todo, laboral, familiar, sentimental. Es bastante útil porque no hacemos sentir al otro culpable de una manera negativa, sino le damos a entender que realmente nos afecta su actitud o sus actos y que pues esto no nos hace sentir a gusto con la situación. Entonces, miren cómo vamos en 4 técnicas de las 9, pero hemos tratado diferentes temas que son muy importantes y que son muy cotidianos. En ocasiones no sabemos manejarlos, pero si tenemos inteligencia emocional y nos comunicamos de manera asertiva, vamos a empezar a desarrollar hábitos en nosotros mismos comportamentales en los escenarios que nos vayamos requiriendo. Una quinta técnica es el acuerdo asertivo. Vamos a ver un ejemplo. Entiendo tu punto de vista y eso estoy de acuerdo en parte, pero también quiero señalar que existe un error en la información que estás utilizando como base para tu argumento. En una discusión, muchas veces las personas entran en conflicto porque no saben cómo decirle al otro, ok, estoy de acuerdo contigo en parte, pero hay algo que no, con lo que no estoy de acuerdo por eso. No sabemos decirlo. A veces las personas se ofuscan con el otro porque la idea, no están de acuerdo con su idea, tienen otros argumentos y no saben cómo discutirlos. Una frase como esta nos ayuda muchísimo. Claramente podemos diseñarlo a nuestra manera, pero ese acuerdo asertivo justamente hace una negociación del argumento con el cual estamos generando la discusión o con el cual soportamos nuestro punto de vista, perdón, nuestra hipótesis. Entonces, es así como también podemos utilizarla para sentirnos un poco más a gusto en esa conversación que estemos generando. Tenemos otras 4 que son el banco de niebla, por ejemplo. Sí, te he escuchado, pero quiero que entiendas que, nuevamente, ponemos como un límite inicial, o sea, como una posición en que, ok, tu idea es importante, pero la mía también. Entonces, ahí empezamos también con un proceso de negociación. Y no le estamos diciendo al otro como, no, es que lo que me estás diciendo no es y no es, no. Siempre tenemos, como les he mencionado, que escuchar al otro y llegar a un acuerdo en común. Esto nos ayuda muchísimo en escenarios laborales para tomar decisiones estratégicas y rápidas. A veces nos quedamos tanto en la misma idea que no llegamos a nada. Y esto
lamentablemente, pues no es productivo en un espacio laboral, se empieza a desdibujar el propósito de un espacio, un encuentro, una reunión, inclusive en un informe escrito. Entonces, todo lo que es a nivel de comunicación podríamos tener muchísimas horas de diálogo aquí, pero bueno, hoy nos enfocamos en la inteligencia emocional. La séptima técnica es la negociación de necesidades. Un ejemplo es, entiendo que quieres que hagamos esto de esta manera, pero ¿qué te parece si intentamos una combinación de ambos enfoques? Vean cómo la negociación hace posible que converjan las ideas o las estrategias y podamos ejecutarlas. Entonces, ese ejemplo me parece muy adecuado también para un espacio laboral, sobre todo cuando trabajamos con pares. Cuando tenemos que desarrollar una labor con otras personas que tienen las mismas tareas que yo y que tal vez a ellos les ha funcionado una estrategia y a mí otra. Pues unámoslas y trabajemos en conjunto. La octava técnica es agradecimiento y reconocimiento. Veamos el ejemplo. Aprecio tu preocupación por este tema y valoro tus aportes. Sin embargo, me gustaría explorar algunas alternativas adicionales. Entonces, no estoy desmeritando la opinión de la otra persona, pero tal vez no sea la más adecuada para mi situación. De modo que agradezco su preocupación, reconozco su idea, pero tal vez no es la más adecuada para mí. Sin embargo, se lo digo de la forma más amable, es decir, me comunico asertivamente para darle a entender que tal vez esa no es la mejor línea. Por último, tenemos el acuerdo asertivo. Este ejemplo es muy importante y veamos qué dice. En vez de decir, tú me haces sentir triste, podríamos decir, me siento triste con esta situación y me gustaría encontrar una forma de mejorarla. Nuevamente aquí caemos en no llevar a una persona a la culpa, o sea, debemos reconocer que para que una situación se presente debe haber dos personas. Entonces, en ese diálogo asertivo y en la forma en que yo regulo mi emoción, puedo darle a entender la misma idea, pero de una mejor forma. Porque esto, especialmente cuando ya conocemos a nuestro interlocutor, puede ser contraproducente. Entonces, con estas técnicas, combino con la novena, podemos ayudarnos muchísimo en este contexto. Les agradezco mucho por su atención. Espero que con estos tips, estas técnicas, puedan desarrollar una inteligencia emocional o puedan fortalecer esa habilidad y por ende puedan mejorar también su comunicación de forma asertiva. Les agradezco mucho por su atención y les dejo aquí mi contacto. No sé si tengan algún comentario. Buenas noches, muchísimas gracias, ingeniera Eliana. Fascinada, siempre voy a estar fascinada y agradecida con usted, ingeniera Eliana, y tenemos una pregunta en el chat y es la siguiente. Dice, la autorregulación es esencial para mantener el equilibrio emocional en situaciones de alta presión. ¿Cuáles son tus estrategias para autorregularse y mantener un rendimiento óptimo en el trabajo? Bueno, esa pregunta en efecto es súper importante. Resulta que no todos trabajamos en los mismos escenarios, digamos que lo voy a hacer de una manera como muy propia, muy autónoma. En algunos momentos, especialmente en reuniones laborales, la forma en que se comunican algunos profesionales no es muy adecuada. Entonces, en mi caso particular, claro, me siento a veces incómoda porque son muchas ideas, porque tal vez no estamos llegando a una conclusión puntual o no estamos logrando el objetivo de la reunión. Y, en efecto, tal como les enseñé ahorita, respiro, me calmo, entiendo que molestándome no voy a solucionar absolutamente nada. O en caso de que alguno tenga una actitud hostil, teniendo la misma emoción que él, no vamos a llegar a nada. Si esa persona tal vez no se regula adecuadamente, si los dos nos desestabilizamos, pues va a ser peor. Entonces, ¿qué hago yo? Reconozco la emoción también de las personas que hay en el espacio, reconozco mi emoción, me siento incómoda. ¿Qué puedo hacer al respecto? Vamos a buscar una solución. Respiro, me calmo,
recuerdo cuál es el propósito de ese espacio y me permito tomar la palabra de modo que de forma respetuosa les recuerde que hay un propósito en común y que hasta el momento no hemos logrado darle solución. Entonces, damos un orden a la comunicación y de esa manera fomentamos que todos estemos concentrados en el mismo tema. Mira que, bueno, la persona que está haciendo la pregunta, sí es muy importante como contextualizarnos. A veces también es un poco difícil pues que todos estemos concentrados en todo, pero si atendemos las necesidades del momento, va a ser mucho más fácil como dar solución a la situación de ese instante. Entonces, es así como yo me regulo, me ubico espacialmente, reconozco los comentarios de los demás, identifico también sus emociones, porque se nota en muchas ocasiones, inclusive las personas se ponen rojas de la molestia, entonces sé que esa persona está molesta y también evito cómo enfrentar de manera negativa la situación. Por el contrario, respiro y doy ejemplo de que sí se puede regular una emoción. Es mi forma particular. Vale, muchas gracias, ingeniera. Y ahora de la regulación, pasamos a la pregunta de Jesús Berrío ya para cerrar esta sesión de preguntas. Y es, se dice que la comunicación de cómo nos sentimos es importante, pero ¿cómo hacemos cuando estamos con personas que tienen un puesto más alto que nosotros o que en algunos casos tienen mucha más edad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Me pasa muy seguido, de hecho, curiosamente, les voy a contar un escenario contrario. He sido jefe de personas mucho mayores que yo y ellos también los frustra la situación porque no saben cómo comunicarse. A veces la figura de respeto la entendemos por mayor edad y eso es falso. Algo que tenemos que entender es la jerarquía, especialmente en un grupo de trabajo. A veces hay organizaciones que ya hablan como de una, no existe jerarquía, sino hablamos de un, se me olvidó el nombre. O sea, como que todos estamos bajo la misma línea y operamos de la misma manera. Pero debemos reconocer que cuando hay una persona con responsabilidades mayores a las mías, digamos, sí hay un nivel de respeto y la interacción es diferente. Entonces, la forma de comunicarnos adecuadamente con esa persona y darles a conocer nuestra emoción es justamente reconocer que ella no es culpable. Ahí empieza como ese proceso de inteligencia emocional. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Me ha pasado también en una oportunidad dentro de mi equipo de trabajo de una persona muy, muy, muy conflictiva. Y resulta que por las situaciones que se venían presentando al interior de la organización, la persona de talento humano me dijo, esta persona no puede seguir porque hemos tenido dentro de todo el conducto regular estas situaciones y no se puede renovar el contrato. Yo como jefe era quien hacía todo el protocolo y le decía a la persona que no podía continuar. Resulta que esta persona pensó que era algo personal. Yo no tomé la decisión realmente. Fue una situación que dentro de la política laboral que teníamos establecida en la organización, la había incumplido casi toda. Entonces esa persona en su frustración, en lo ofuscada que se sentía, me citó a una reunión, recuerdo mucho que fue virtual. Entonces, ok, dejé claro, con todo el gusto, si necesitas que te haga una retroalimentación de la situación, lo haré. Ingresé al espacio, cuando veo a la persona roja, supremamente pegada a la cámara, me decía y me culpaba de una situación que yo realmente pues no generé. Yo daba una instrucción, la persona no la cumplía, daba otra instrucción, no la cumplía, tenía un mal manejo del cliente, los clientes se empezaron a quejar. Pero mira que en esta situación creo que es un muy buen ejemplo porque a veces nuestras emociones las podemos generar nosotros mismos en las situaciones y al comunicarnos con otras personas no somos asertivos. Uno, no estamos regulando la emoción porque ni siquiera reconocemos que a veces nosotros somos los responsables de ella. Dos, le estamos diciendo a una persona con más responsabilidades que
me siento triste, me siento cansado. No. Debemos dejar de lado un poco que esa persona tal vez sea amable, siempre va a ser nuestro jefe. Entonces, una forma de comunicarnos asertivamente puede ser, no sé, tenemos jornadas muy extensas de trabajo. Entonces, no, se prestó el espacio, sobre todo yo recomiendo no invadir al jefe, o sea, como, no es que me lo voy a meter en la oficina y le voy a decir lo que pienso, no, siempre en un entorno muy calmado. Entonces se dio la oportunidad de conversar en el pasillo, se dio la oportunidad de o pedir un espacio respetuosamente y le comento. Entonces, no sé, ingeniera, recientemente me he sentido bastante agotada, ya que las jornadas de trabajo han sido muy extensas. Quisiera saber si hay alguna forma de que yo pueda distribuir mi labor en unos horarios tal vez más reducidos, pero no estoy atacando a mi jefe. Entonces, en el ejemplo que les acabo de dar, la persona no gestionó sus emociones y mi forma de no invalidar su emoción, sino de calmar la situación fue decirle, te noto muy alterada, ¿te pasa algo? Entonces, en ese momento, la persona reaccionó y sí, se dio cuenta de que no estaba regulando su emoción. Ese es un escenario. Yo era en ese caso su jefe. Cuando una persona, por ejemplo, es mi jefe y yo estoy en la posición de subalterno, yo sí sugiero ser siempre muy respetuosos. A veces también sentimos que la persona es muy amable, nos escucha y llevamos a colación temas que no tienen que ver con lo laboral. Eso tampoco debemos hacerlo. Siempre ser muy asertivos, muy claros y muy concretos, especialmente con un jefe. Vamos a discutir algo del trabajo. Mi jefe, a menos de que se dé en otro escenario externo al trabajo, mi jefe no es mi amigo, mi jefe es mi jefe. Mi compañero, mi par, es mi compañero de trabajo, no es mi amigo. Y muchos de los escenarios que son de conflicto entre compañeros de trabajo se prestan justamente ante estas situaciones. Yo a veces pienso que puedo desahogarme porque soy muy triste con una persona del trabajo y luego esa persona tiene unas reacciones que yo no espero, porque no es mi amiga, porque no es la persona con la que yo realmente tengo confianza. Entonces, mi invitación en esta pregunta o mi respuesta, más allá de eso, es entender mi contexto, saber qué quiero comunicar y que realmente eso impacte positivamente en lo que yo necesito. No hay necesidad de comunicar con una persona que no, no está relacionada con mi emoción, cosas que no me van a llevar a obtener un resultado positivo en mi labor. ¿Sí? Entonces, eso inicialmente y siempre ser muy respetuosos, mencionarlo de una manera delicada, no culpando a la otra persona, porque es que en muchas ocasiones no es culpa de la persona. Podemos darle un mensaje claro en donde podamos negociar la situación y en donde se demuestre que yo estoy dispuesta a trabajar en ello para mejorarlo. Creo que eso daría respuesta a ese contexto. Perfecto, ingeniera. Muchísimas gracias. Por el momento haríamos cierre entonces a la sección de preguntas. Agradecerle, ingeniera, por aceptar esta invitación. Y siempre súper bienvenida a IEEE. Agradecer también a todos los asistentes, que tenemos estudiantes de México, de Perú, de Cartagena, del Quindío. Entonces, agradecerle muchísimo, muchísimo de todo corazón. Y pues fue muy productiva la charla. Me quedé con 3 palabritas: confianza, calidad, claridad y control. Entonces, nuevamente, gracias, ingeniera, a los asistentes. Entonces, agradecerles y recordarles que estamos en la celebración del día IEEE Day. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente charla, ingeniera. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche.